problemas principales que vivimos como seres humanos, estimados amigos, tiene que ver con el conflicto, ¿sale? El conflicto, la desaveniencia, el desacuerdo, la situación que nos lleva a tener una disputa con otra persona. Son varias las causas lo que originan el conflicto. Alguna de esas causas puede tratarse del tema referente con la apatía, ¿no? A veces somos indiferentes, a veces creemos tener la razón, a veces creemos que somos superiores a otras personas y eso sin lugar a dudas nos genera un conflicto, ¿vale? Entonces eso no es lo más adecuado para solucionar controversias. También tenemos, pues, que no es que queramos vivir en conflicto, pero hasta cierto punto somos descuidados, poco precavidos, poco cautelosos, no tenemos de alguna manera una situación de atención con terceros. Entonces también ocurre un descuido, ¿no? A va caminando, no se percata que B se encuentra en su camino y en esa circunstancia, pum, le pega provocándole una afectación, provocándole una situación que genera ese conflicto, ¿verdad? Muy bien. También señalamos el tema del conflicto con la indiferencia. ¿Saben qué? El conflicto existe, pero nos importa poco, ¿no? Negamos nuestras obligaciones, las evadimos. A veces es muy fácil achacarle las cosas a terceros, ¿no? Decir, bueno, no es mi responsabilidad. Así decimos, ¿no? No tengo que hacerlo yo, que lo haga otra persona. Entonces, también eso no es correcto. Hay un dicho, la verdad que nos, que dice, debo, no niego, pago, no tengo. El tema de la falta de recursos. A lo mejor sí quiero cumplir con mis obligaciones, ¿eh? Sí quiero cumplir con mis compromisos, pero ¿qué creen, compañeros? No tengo de alguna manera los recursos para hacer frente, ¿verdad? Y eso también genera un conflicto. El ego, wow, sentirme que soy superior a todos, sentir que todos me tienen que servir, sentir que estoy por encima de los demás. También nos genera un conflicto, ¿verdad? Señalábamos un tema también importante cuando hablamos de el desconocimiento, que también nos va a generar un conflicto. ¿En qué consistiría ese punto, compañeros, de desconocimiento? No significa un desconocimiento académico o un desconocimiento intelectual. Puede ser que a lo mejor no conozca mi obligación o a lo mejor considere que ya la hubiera cubierto, ¿verdad? Y la realidad es que no, la obligación no ha sido cubierta y entonces yo pensé que ya había quedado saldada esa obligación cuando no es así. También, ¿sale? Entonces, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. La ignorancia de una obligación también no excusa que ya no exista, no excusa de que ya haya terminado, sino todo lo contrario. Tenemos que dar cumplimiento a esa obligación. Muy bien. Otro punto importante es el tema de la rivalidad. Fíjense que este punto no es tan negativo, ¿eh? Este punto de la rivalidad nos conlleva a ser mejores, ¿sale? ¿Por qué? Porque estoy en constante observación con otra persona y lo que trato de mostrar es de que tengo mejores cualidades. Puede ser que esa situación conlleve a una indiferencia, pero es algo que nos ayuda a mejorar. También si actuamos por ira,
por ansiedad, compañeros, lamentablemente, pues no es el mejor modelo, no es la mejor forma de hacer frente a nuestras diferencias. La ira, la ansiedad, la situación en la cual pues nos enfrentamos a otra persona, pues lamentablemente no nos va a ayudar a solucionar esta situación. Y a veces asumimos conflictos que tienen terceros. Y entonces hablamos de conflictos anteriores. Es decir, si mi pareja tiene un conflicto con una persona que a lo mejor ni siquiera conozco, lo asumo como personal, ¿vale? Asumimos obligaciones que son de terceros, pero bueno, las tomamos como propias. ¿Qué hacemos frente al conflicto? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces son varias las situaciones que debemos de señalar. Por ejemplo, frente al conflicto, las partes, ¿qué posición toman? Primera situación que sería la evasión, la negación. No, 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 yo ya te pagué. No, 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 ya es una cuestión que ha quedado saldada. No, ¿cómo crees? Oye, o tocan los de Coppel, diles que no estoy. A mi compadre le corto vuelta, ya no paso por su casa. Ahora me molesta cuando me cobran, ¿eh? Porque eso es muy típico. Eso es muy típico, compañeros. Ahora soy el peor amigo porque te exijo que cumplas con las obligaciones, ¿verdad? Entonces, pues eso de evasión, pues es una parte que no es la mejor para solucionar un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? También lo siguiente no es lo mejor, ¿eh? Fíjense, ¿eh? El acomodo, o también conocido en materia jurídica como el allanamiento. Aceptamos las pretensiones de nuestra contraparte, sean o no ciertas, ¿eh? Hay gente que dice, yo no me quiero pelear. Si dice que le debo 1,000 pesos, se los pago. No me quiero pelear. Si dice que eso le corresponde, se lo doy. ¿Sale? Me allano a la que la otra parte requiere, a lo que la otra parte solicita, a lo que la otra parte, pues de alguna manera, pues me está pidiendo en una controversia, en una diferencia que tenemos. Ya hablábamos nosotros que las partes tienen una situación de competencia, de rivalidad. Los abogados tenemos esta posición. Cuando vamos a un tribunal, vemos esta trilogía procesal: el actor, el demandado y el órgano jurisdiccional que deberá dirimir el conflicto. En esta situación hay un constante choque, hay una constante confrontación entre las partes. Esa competencia, pues de alguna manera, conlleva a que la parte actora va a ofrecer sus pruebas, la parte demandada a su vez también las va a ofrecer, y el órgano jurisdiccional en ese equilibrio tiene que pronunciarse, tiene que resolver a cuál de los dos le asiste la razón. Muy bien. Señalábamos también el tema del compromiso. Compañeros, esta opción es adecuada para solucionar controversias. ¿Qué significa este tema del compromiso? Que las partes asumimos responsabilidades y estamos en ese acuerdo, en ese equilibrio, en esa cuestión de civilidad de resolver nuestras diferencias. ¿Sale? En este punto pudiésemos hablar de los medios alternos de solución de controversia. ¿Por qué? Porque las partes quieren encontrar
una solución, porque las partes quieren resolver la disputa que tienen. Y además de este compromiso, hablamos de que existe otro punto que es un tema de colaboración. ¿Qué significa esto, mis queridos abogados? Que las partes vamos a cumplir con los acuerdos que suscribamos. Estos puntos son características muy importantes de los medios de solución de controversia, la aptitud que toman las partes para resolver sus diferencias. Muy bien. Hoy en día está muy mal que alguien diga que el abogado de medios alternos es un abogado poco preparado. La verdad que es todo lo contrario, ¿sí? Si pensamos que todo lo tenemos que llevar a tribunales, compañeros, es ahí donde está la problemática, porque como abogados no nos han quitado el chip y pensamos, el abogado, ¿qué tiene que hacer? Y lo primero que viene a la mente es el tema del litigio, es el tema de los tribunales. ¿Sale? ¿Qué eres? No, soy abogado postulante. Voy a los tribunales. Los clientes me han contratado para resolver un conflicto. Y muchas veces, ¿qué hacemos como abogados? No vemos la solución para el cliente. Pensamos en la solución más adecuada para nosotros. Y muchos de nosotros pensamos, ya me contrató un cliente. Mientras yo más alargue este proceso, más voy a ir generando recursos. ¿Sale? Entonces le pongo un camino más difícil al cliente. ¿Por qué? Porque no le digo, ¿sabe qué? Aquí está el conflicto, pero ¿qué cree? Podemos encontrar una alternativa trabajando esta forma de solución de controversias. Ahí está cómo lo vamos a resolver. Por supuesto, créame que en un aspecto económico a lo mejor no vamos a ganar lo mismo que en el conflicto, pero bueno, asumamos que a veces es mejor un mal arreglo que un mal juicio, que un buen juicio, perdón. Es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Esa es una realidad. Porque, bueno, yo les comento de un asunto, ahí les va muy rápido. Este fue un asunto en Aguascalientes. Había una situación derivada de un divorcio que no era tanto la disolución del vínculo, sino los problemas que venían con el tema de la guarda y custodia, del ejercicio de la patria potestad, de las cuestiones de los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por ahí del 2017 había iniciado la controversia. En el 2000, no creo que fue un poquito antes, fue como en el 2016. Por ahí del principios del 2020, pues ya llevaban como 5 años litigando el asunto. De todos se peleaban, ¿eh? Que te llevaste al niño al teatro, que lo llevaste al cine, que no lo entregaste en punto de las 5, lo entregaste 5:10, que no te correspondía la visita, etcétera, 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 etcétera. Bueno, había un expediente de varios tomos importantísimo, ¿no? Por todo metían incidentes los abogados. Cuando conocí la situación, me percato que tanto el cónyuge A como el cónyuge B tenían abogados que cobraban una iguala mensual, ¿sale? Y esa iguala le generó por 5 años recursos a esos abogados. Entonces, mientras más durara el proceso, mientras menos se resolviera, el abogado cobraba más tiempo. A mí me contactó
uno de ellos. Y dije, bueno, es que no tiene caso que yo participe estando desde la Ciudad de México, no le va a convenir. Mejor lo que yo le sugiero es lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, le dije, voy a la ciudad de Aguascalientes, pero hablamos con las dos partes, si no, no. Si no llegamos a dialogar con los dos, no tiene ningún caso. Ya usted tiene su abogado y esto lo he llevado a este punto. Si no logramos entablar una conversación entre las dos, no le entramos. Bueno, encontré un punto de partida, compañeros. El punto de partida era la falta de comunicación y el punto de partida era la recomendación de los abogados. Ni te comuniques, ni le hables. No, no, no quiere lo peor para ti la otra parte. Es un encajoso, es una encajosa. Aguas. No, 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 no llegues a ningún acuerdo, no te va a convenir. Bueno, todas esas cosas pasaban. Compañeros, llegamos un día domingo, el día lunes hicimos el acuerdo, el día miércoles estaba suscribiendo y terminamos con una situación que llevaba 5 años que parecía interminable. 5 años que no se ponían de acuerdo sobre alimentos, sobre guarda y custodia, sobre patria potestad, etcétera, etcétera. 5 largos años que se resolvieron en algunos días, cuando hay comunicación, cuando hay diálogo, cuando hay acuerdo. Muy bien. Entonces, esta es la parte central de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y por eso ya vimos que tenemos nuestra primera unidad, los medios alternos de solución de controversias. ¿Cuál es la forma que vemos cuál es la forma de solucionarlo? Veamos el contenido de la primera unidad a grosso modo. Vamos a hablar de la forma de solución de conflictos, hablando de la autotutela, de la autocomposición. Vamos a mencionar un poco el hexágono procesal, que es muy importante que lo tomemos en consideración para tratar de resolver este conflicto. Seguimos, por ejemplo, con el tema de las formas de solución de conflicto en materia penal y hablaremos de la justicia alternativa y la justicia formal. Empecemos, compañeros, con la primera temática que vamos a estudiar. Bueno, la primera forma es arcaica, es egoísta, es primitiva, no es de una persona que realmente busca una solución adecuada, sino todo lo contrario. La ley del más fuerte, el más poderoso, el más grande, se come al más pequeño. El más pequeño se va a encontrar subordinado, se va a quedar sujeto a la voluntad de este otro, por su fuerza, por su capacidad, por la cuestión de que va a imponer su voluntad frente a la voluntad del otro, de la otra persona. Esto no es una forma adecuada de solucionar la controversia y esta forma se encuentra prohibida por nuestra Constitución en su artículo 17, la cual establece a la letra lo siguiente. Atentos, por favor. Dice el artículo 17 de nuestra Constitución. Ahí va. Párrafo segundo. Párrafo primero. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Muy bien, compañeros. En este punto verificamos que cómo quiere solucionar el conflicto este más grande a través de la fuerza. Esta no es una forma adecuada de encontrar solución al conflicto. Muy bien. Aunque en la actualidad existen algunos elementos de autotutela que reconoce nuestra ley. Ahí va. Vamos a mencionar algunos para que continuemos avanzando. Ahorita regresamos con autocomposición y heterocomposición. Ahí va. Atentos con el tema de la autotutela. Voy a poner varios ejemplos que se mencionan en algunas disposiciones normativas.
Por ejemplo, el artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México no se establece el tema de la legítima defensa y el estado de necesidad. Hablo primero de la legítima defensa. Este sujeto activo en legítima defensa va a repeler una agresión que es real, que es injusta, que es sin derecho. ¿Sale? Repele una agresión real, injusta, sin derecho, no fue provocada. Esta agresión que se repele con otra agresión lo hace para salvaguardar intereses personales o inclusive de terceros. Cuando se actúa en legítima defensa, tiene que actuar en sentido de proporcionalidad. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? ¿Cuál es el objeto? Repeler la agresión. Repelo la agresión y termina la legítima defensa. Doy vista a las autoridades. Muy bien. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos. Cuando ya no hay proporcionalidad, se rompe la legítima defensa. Sujeto A observa cómo sujeto B quiere ingresar a su domicilio. ¿Sale? Sujeto A tiene permiso para portar arma de fuego dentro de su domicilio. Ya lo sometió, ya amagó a sujeto B, pero ¿qué creen, compañeros? Le importa poco esta situación, lo golpea y además da unos disparos que le provocan lesiones mortales, compañeros. ¿Es proporcional cómo se defendió? Ya no, ya rompió esta proporcionalidad. Por lo tanto, ya no se podrá acreditar la legítima defensa. Muy bien. Hace algunos dos años aproximadamente, un poco más, recuerden que hay un sujeto que se sube a una combi. Aquí habían pasajeros de este lado y pasajeros de este otro lado. Este sujeto se sube y arranca la combi dejando a su compañero. Los primeros momentos en que actuaron los pasajeros para repeler la agresión, podríamos decir que se encontraban en legítima defensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban salvaguardando un derecho propio o ajeno que no fue provocado, que no fue mediado, que fue y que es injusto. Pero siguieron golpeándolo, lo sangraron, siguieron causando la afectación y entonces ya los pasajeros ya no pudiesen reclamar un tema de legítima defensa porque hubo un exceso. ¿Sale? Solamente lo menciono, compañeros, para que ustedes entiendan cómo la legislación tolera algunos casos de autotutela. ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, el caso de el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Que no confundamos con la legítima defensa. En el estado de necesidad hay dos bienes jurídicos. ¿Vale? En estos bienes jurídicos vamos a ponerlos en una balanza porque uno se encuentra por encima del otro. ¿Sale? Sacrificamos uno para salvaguardar uno de mayor jerarquía, uno de mayor importancia. Muy bien. Lo mismo que en el tema de la legítima defensa. Existe un peligro real, existe un peligro eminente
este peligro no fue provocado, no fue creado de forma dolosa. Y bueno, en ese sentido, vamos a justificarlo. Se está incendiando un edificio. Aquí lo tenemos. Resulta que una persona rompe la pared para rescatar las personas que se encuentran dentro. ¿Se sacrificó un bien jurídico? Sí, el patrimonio, pero se hizo para salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía, que en este caso es la vida. ¿Sale? ¿Se entendió, compañeros? Entonces, se tolera, se justifica la autotutela. Muy bien. Vamos a hablar de materia civil en los siguientes ejemplos, por favor. Ahí va. Retención de equipaje. Se van de vacaciones, mis estimados amigos, y no pagan su hospedaje. El gerente, el hostelero, la persona encargada del tema de la administración del hotel, podrá retener nuestro equipaje, no a nosotros, el equipaje, hasta que se garantice el cobro. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Corte de ramas y raíces y persecución de animales, enjambres a un predio ajeno. Explico primero el de corte de ramas y raíces. Ahí va. Tenemos dos predios que son contiguos. Predio A y predio B. ¿Vale? Ahí voy. En el predio B hay un árbol cuyas ramas y raíces dan sobre el predio de su vecino. ¿Vale? En este punto, el titular de este primer predio no requiere consentimiento del predio contiguo. La ley solo nos dice que le dé aviso, pero no requiere su consentimiento. Y este puede cortar ramas y raíces que pasen sobre su predio. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Ahí va. Ahora de persecución de enjambres o animales. Predio A. El titular del predio A es un apicultor. Y aquí tenemos al titular de predio B. Las abejas que tiene predio A, la reina por alguna causa va a mudar su residencia al predio B. A tiene derecho a recuperar enjambres que se hubiesen trasladado a un predio ajeno. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Entonces también para que veamos que existe cierta disposición y cierta tolerancia en el tema de la autotutela. Otro ejemplo muy importante. Ahí va. Seguimos con la materia civil, ¿eh? Ahí va. Materia civil. El derecho sancionador que tienen los padres para corregir algunas conductas. No significa que llegue a los golpes, a la violencia, sino simplemente castigo y digo, por favor, compórtate de esta manera sin llegar a ningún tema, pues, de agresión física, porque no es el caso. ¿Se entiende? Ok. El robo famélico, que es un robo de hambre, que es un robo de necesidad. Hablamos de robo de alimentos, de medicamentos, hablamos de un primo delincuente. Cometió el delito bajo estas circunstancias. La norma penal permite que en estos supuestos no exista consecuencias hacia su conducta. Pero hablamos de un sujeto que lo cometió una sola ocasión. Muy bien. Ok. En materia de derecho de navegación, el tema de la hechazón.
¿Qué es la echazón, compañeros? Estamos navegando. Aquí está. Hay una tormenta que pone en riesgo la tripulación. Para que la tripulación se salve, deben de lanzar toda la carga que tienen al mar. Esa carga era de terceras personas. Bajo estos supuestos se permite que la tripulación se desprenda de la mercancía para salvaguardar la integridad de los tripulantes. ¿Lo entendimos, compañeros? Muy bien. Materia laboral también tenemos dos supuestos. A ver, la huelga. La huelga es un mecanismo que va a tener una coalición de trabajadores que representen la mayoría para reclamar sus derechos. Y hasta cierto punto con la cuestión de que exista la posibilidad de que se suspendan las actividades, eso pudiese generar una situación pues difícil para el dueño, ¿verdad? Difícil para el empresario. Entonces, hasta cierto punto, los trabajadores presionan al patrón para llegar a un acuerdo a través de la huelga. Pero el patrón también tiene un mecanismo, el despido, que claro que si es injustificado, va a tener que indemnizar, va a tener que reinstalar, pero a final de cuentas es un mecanismo que se tiene en materia laboral. Tanto el trabajador como los patrones tienen estos mecanismos. Materia de derecho internacional, hablamos de la guerra cuando existe un conflicto bélico entre dos naciones, cuando existe una disputa, cuando existe una situación que conlleva a que dos naciones se enfrentan para que, entre comillas, cada una reclame un derecho. ¿Vale? Se supone que la ONU debe de estar muy atenta porque los estados deben encontrar una solución pacífica a sus conflictos, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. ¿Vamos bien, compañeros? Aunque en materia de derecho internacional, también se reconoce el derecho a la revolución, que consistiría que el pueblo se levante en armas para derrocar un régimen dictatorial, para modificar la forma de su gobierno. A grosso modo, anoten el siguiente artículo y vamos a comentarlo, mis queridos abogados. Vamos a mencionar en particular el artículo, si no más recuerdo, debe ser el artículo 39, que nos dice lo siguiente de nuestra Constitución. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y continúa en la última parte, dice, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo que se levanta en contra del gobierno, el pueblo que se levanta en contra de las instituciones del Estado. Nos quedó claro, compañeros, entonces cómo subsisten algunos vestigios de autotutela y que la propia ley nos está reconociendo, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Sí. Ok, Sí, está. Sí, maestro, gracias. muchas gracias, compañeros. Vámonos a la siguiente forma. Entonces, la autotutela se encuentra prohibida, aunque existen algunos casos como los que mencionamos, que la propia ley lo reconoce. Ahora Profesor, va, sí, perdón, el último ejemplo que dio en cuanto al artículo 39 de la soberanía nacional, ¿en qué materia dijo que era? Que estábamos es hablando. de Ajá, derecho internacional ah, público, principalmente. Aunque, gracias.
Aunque la verdad le voy a decir una cosa, muchos constitucionalistas, mi estimada Jonet, dicen que esto es el derecho a la revolución. La realidad es que la propia Constitución se contradice en el artículo 136 de la Constitución, porque dice el artículo 136 a grosso modo, que si algún gobierno se instaurara que fuese contra los principios de esta Constitución, dice que ésta no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a sus principios que en ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá la observancia de esta Constitución. O sea, en realidad son dos contradicciones ahí importantes, ¿no? Por una parte te digo, sí, pueblo, tú tienes tu facultad, pero por otra parte te digo que eso es contrario a los principios que establece la Constitución. Muy Ok, bien, gracias. a sus órdenes. Muy bien, seguimos. Vean, en la autocomposición hay un diálogo, hay una razón, hay un acuerdo que las propias partes suscribimos. ¿Y de qué no tenemos la necesidad, compañeros? No tenemos la necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional. No existe esa necesidad. Muy bien. A ver, ¿qué significa esto? Vean, A y B tienen un desacuerdo, pero deciden comunicar ese desacuerdo y van a encontrar juntos una solución a su controversia, a su disputa, a su indiferencia. ¿Cuál creen que es el mayor punto de contradicción en un tema de divorcio? ¿Cuál es el principal punto en un tema de rompimiento de una relación personal, una relación en un sentido de amistad, de sentimental, etcétera, etcétera? Mi estimada Jonet. Los hijos. Bueno, es que lamentablemente a veces los queremos poner como escudo, ¿verdad? A los hijos decimos los hijos. Pero hay un punto más importante, ¿eh? Y este punto tiene que ver con un tema de comunicación. A ver, vamos a ver. Mi estimada María del Carmen. Buenos días. ¿Pudiera ser los bienes? Ok, también los bienes. Pero hay algo más simple que se aterriza aquí, ¿eh? Mi estimado Ricardo. La infidelidad podría ser, maestro. Bueno, pero también la infidelidad parte de un tema que ahorita vamos a mencionar, que es un punto básico, ¿eh? Mi estimada Wendy, ¿Podría ser el diálogo? la Para falta de, la falta de comunicación, la falta de diálogo, la falta de empatía, la falta de comunicarse. Mi estimada María Luisa, ¿estamos de acuerdo con ello? Sí, pudiera ser también la confianza, la confianza, la pérdida de confianza. Exactamente, pero ¿por qué se da la pérdida? Porque no nos comunicamos, ¿sale? A veces, ¿estará enojada? ¿Por qué estará enojada? ¿Qué pasó, no? Entonces, esa situación va a llegar un momento que va a explotar. Entonces, compañeros, el mayor enemigo el mayor punto de discordia es la falta de comunicación, ¿vale? Ese es un punto importante. La verdad es que yo tuve un maestro en la facultad en Derecho de Familia que él tenía otra carrera además de ser abogado. Era psicólogo. Él no atendió ningún asunto de divorcio, aunque la ley no le exigía, si no tenía una charla con ambos. ¿Sale? Primero hablaba con ambos, ¿eh? No le interesaba conocer una controversia si no había
una reunión previa. ¿Y qué cree que pasaba en esa reunión? Que no lo trabajaba como abogado en la reunión, ¿eh? La reunión ejercía su otra profesión, la de psicólogo. ¿Qué hacía mi maestro? En más de un 80% de los casos, solucionaba el acuerdo. ¿Sale? Y el punto de equilibrio era la comunicación. La infidelidad por falta de comunicación. Los bienes, falta de comunicación. Los hijos, falta de comunicación. No hay comunicación, no hay acuerdo, no hay empatía, no hay nada. Entonces, la comunicación, sí, aún así, aunque la relación ya no pueda rescatarse, compañeros, ¿saben ustedes que los temas subsecuentes a guarda y custodia, alimentos, patria potestad, pudiésemos suscribir un convenio y tratar de resolverlo de la forma más amigable, de una forma más humana para nuestros hijos? Esa es una realidad, ¿eh? Pero lamentablemente a veces nos ponemos y pensamos solamente en nosotros. Entonces la comunicación es el punto de partida. Y bueno, ¿requerimos a un tercero? Pues muchas veces no. Si sabemos dialogar, llegamos a acuerdos. En este punto, compañeros, de la autocomposición, vemos algunos aspectos que quiero que consideren, por favor. En esta toma de acuerdos, vemos estos elementos. Por ejemplo, vemos la autocomposición unilateral, en la cual una de las partes toma la decisión de encontrar una solución a la controversia. ¿Sale? Vamos a hablar de un primer aspecto. Y ya inició un conflicto, ¿eh? Ya inició. Pero ¿qué creen? Decido no continuar. Me interesa más tu amistad, me interesa más que tú y yo estemos bien, que lleguemos a un acuerdo. Aguas, ¿eh? Porque desistirme de la demanda o de la instancia no significa que ya no tenga pretensión, ¿eh? ¿Se entiende? A ver, ¿qué significa esto? A entabló una demanda con B, ¿sale? Pero a lo mejor se dio cuenta de que estaba muy mal hecha la demanda y quiere corregirla. Se desiste de la demanda ante el órgano jurisdiccional, pero de alguna manera está de acuerdo que en algún momento va a retomar y va a reparar esa demanda. Entonces se desiste para que entable una nueva demanda ante el órgano jurisdiccional porque todavía está en posibilidad de reclamarlo. Muy bien. Si yo me desisto de la acción, entonces ahora sí, ahí ya estoy decidiendo nunca más continuar con la litis, continuar con la controversia. ¿Vale? Resulta que la abogada Leonor me debe una lana. Llegamos a un acuerdo y bueno, más que llegue a un acuerdo con ella, le perdono la deuda ante el órgano jurisdiccional y me desisto en este momento y hacia futuro de cualquier pretensión sobre esos 50,000 pesos que tenga contra Leonor. Ya no voy a continuar con esa acción. Le he perdonado el adeudo. ¿Vamos bien, compañeros? El desistimiento es por parte del actor. En cualquiera de estas vías, ¿eh? El actor es quien decide ya no continuar. ¿Vamos bien? Mi estimada María Luisa. No me quedó claro sobre el desistimiento de la instancia. Es, por ejemplo, vamos a poner un caso.
que a lo mejor yo tenga que ofrecer algunas pruebas y decida no ofrecerlas. Me necesito de esa instancia. Que yo tenga la opción de realizar una actuación procesal y decido no ejercerlo. Me necesito de esa instancia. Que yo tengo la oportunidad de presentar algún recurso, alguna apelación, alguna impugnación y decido no hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Ok. Por la parte demandada, tenemos el allanamiento. ¿Qué significa? Aceptar las pretensiones de mi contraparte. Que mi contraparte me dice que me debe 5,000 pesos, el demandado lo acepta. Aquí tenemos el actor, ha presentado su demanda ante el órgano jurisdiccional, se ha emplazado al juicio a la parte demandada y la parte demandada cuando da contestación le dice al juez, sí, efectivamente la pretensión de la parte actora es cierta. Me estoy allanando y estoy aceptando mi responsabilidad. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Y el acuerdo bilateral en la autocomposición implica que las propias partes llegamos a esta solución. Tenemos el contrato, tenemos el convenio. Acuerdo de voluntades para crear, para transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Y los acuerdos reparatorios son los que van a celebrar la víctima u ofendido con el sujeto activo, con el imputado, con la persona sujeta a una causa penal. Estos acuerdos se van a suscribir ante un ministerio público, se van a suscribir ante un juez de control. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Lo que normalmente nosotros conocemos y es a lo que hemos trabajado a lo largo de toda nuestra licenciatura, compañeros, es este punto. Heterocomposición. Las partes que tienen una disputa, las partes que tienen una diferencia, le encargan a un tercero ajeno con jurisdicción que dirima este conflicto. ¿La decisión del conflicto quién la tiene? ¿Las partes? No, no la tienen las partes. La decisión la va a tener el tercero. En este punto vamos a hablar de la denominada trilogía procesal. En esta trilogía tenemos a las siguientes partes. Atentos, por favor. Ahí va. La parte actora, quien tiene una pretensión en contra de la parte demandada y presenta su pretensión ante el órgano jurisdiccional. La parte demandada tiene excepciones y se va a oponer a la pretensión de la parte actora. Le va a corresponder al órgano jurisdiccional dirimir este conflicto. Le va a corresponder a este tercero encontrar una solución. Muy bien. Ok. A lo largo de esta clase vamos a hablar de la mediación, conciliación para dirimir el conflicto. En este punto, las partes, aquí tenemos a las partes que tienen una disputa. No le llamamos ni actor ni demandado. Le llamamos partes, le llamamos solicitantes y tenemos a un tercero que va a facilitar la comunicación, que va a facilitar el acuerdo entre las partes. ¿Sale? Este tercero puede recibir el nombre de mediador, de conciliación, de conciliador, de facilitador. Muy bien. Entonces, lo que hace ese tercero en la conciliación, en la mediación, es que las partes diriman el conflicto. Un poco más adelante explicaré las diferencias. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sí, maestro, gracias. Ok, a sus órdenes. En el arbitraje, compañeros, son las propias partes también que vamos a proponer la solución.
En este punto, esta solución se la damos a un particular, a un tercero, que no es un órgano del Estado, para que dirima el conflicto. Se supone que las partes ya con antelación suscribimos un acuerdo, un convenio, en la cual señalamos que este tercero llamado árbitro resolviera el conflicto y que nos íbamos a someter a su decisión. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Y la composición judicial, que va a ser la que vamos a suscribir ante el órgano jurisdiccional, ante un órgano facultado para, con fuerza vinculante, dirimir el conflicto. Muy bien. Ok. A lo largo de su carrera, han visto que tenemos distintas materias y estas materias tienen sus propios procesos para resolver los conflictos. Por ejemplo, en materia laboral, mi estimada Guadalupe Isabel, te escuchamos, por favor. Sí, entonces dijo usted que en el arbitraje la solución, o sea, el tercero no es precisamente una autoridad. No es un órgano del Estado como tal. O sea, ¿qué sujeto podría ser un árbitro? Normalmente, aquí hay dos tipos de arbitraje que hay que tomar en consideración. Hay un arbitraje ad hoc. Ahí déjalo mencionar, ahí voy, Ujú. En el arbitraje ad hoc, aquí lo menciono, ahí voy, arbitraje. En el arbitraje ad hoc, nosotros como partes vamos a establecer al especialista, vamos a establecer a la persona que va a dirimir el conflicto. Normalmente es una persona especialista en el tema sobre la cual versa el conflicto. ¿Quiénes lo van a designar? ¿Quiénes establecen cómo se va a dirimir este arbitraje? Las propias partes. En el arbitraje institucionalizado, tenemos a una persona moral. Esta persona moral, suscribimos un contrato, un acuerdo con ella, y este tiene los mecanismos para señalarnos un especialista que dirima la controversia. Las partes aceptamos el laudo que dicten en ambos casos. Muy bien. Ahora usted me diría, pero si no son órganos del Estado, pues difícilmente se van a cumplir. Ok, ahí va. El laudo, que es la resolución que emite un árbitro, en el caso de que las partes de forma voluntaria no lo quieran cumplir, ese laudo, como un acuerdo que tiene aparejada ejecución, lo va a llevar a usted a un procedimiento jurisdiccional que sería un juicio ejecutivo. ¿Sale? De esa manera, usted va a requerir que se dé cumplimiento a ese laudo. ¿Sí me entendió, mi estimada Guadalupe? Sí, maestro, muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Cuidado con los micrófonos, compañeros. Ahí va. Muy bien. Seguimos. Entonces, como mencionábamos, hay varios procesos jurisdiccionales que tenemos en el derecho para encontrar solución a los conflictos. Por ejemplo, en materia laboral, ¿qué tenemos en el caso de que un trabajador sea rescindido de su relación laboral? Tenemos un procedimiento ordinario. ¿Qué pasa si son varios trabajadores? Vamos a cerrar una empresa, vamos a cambiarnos de domicilio. Hablamos de un procedimiento colectivo porque la afectación son varios trabajadores. ¿Y qué hacemos, compañeros, en el caso de que el patrón no quiera cumplir con las condiciones que establece un contrato colectivo de trabajo y amenacemos de que de no cumplirse con nuestras peticiones, estallaremos a huelga? Hablamos de un procedimiento de huelga.
¿Se entiende? Como abogados vemos un conflicto y tenemos que encontrar una solución y tenemos un mecanismo en particular para dirimir esa controversia. Procesos constitucionales. Por ejemplo, compañeros, han vulnerado mis derechos fundamentales que reconoce la Constitución, que reconocen los tratados internacionales. Bueno, vámonos al juicio de amparo. ¿Sale? Resulta que soy presidente municipal y el gobierno del estado ha invadido una competencia que tengo yo como presidente. Me invadió la competencia que me atribuye la Constitución. Vamos a presentar ante la Corte una controversia que se llama controversia constitucional para que la Corte dirima este conflicto competencial. Resulta que considero que hay una ley contraria a la Constitución y como autoridad vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad para que verifiquemos la constitucionalidad de la norma a la luz de la Constitución. Muy bien, tenemos procesos civiles, como por ejemplo en el caso del proceso civil que versa sobre la propiedad. ¿Ok? Resulta que celebré un contrato de arrendamiento con Leonor y no se cumplió con el contrato. En este supuesto, Leonor va a iniciar un procedimiento civil de acción reivindicatoria para que yo salga de su propiedad. Procesos civiles familiares. A y B van a disolver el vínculo y entonces tienen que iniciar una controversia. O procedimientos sucesorios. A ha muerto y dejó como herederos a B, C y D. B, C y D tienen que iniciar un procedimiento sucesorio. Tenemos procesos penales. En el tema de los juicios orales, que es todo el proceso del sistema acusatorio adversarial que vamos a ventilar en cada una de sus fases. La etapa de investigación, que a su vez tiene dos fases. Investigación inicial, cuando el Ministerio Público se encuentra integrando su carpeta de investigación, e investigación complementaria, cuando se judicializa esa carpeta de investigación. Tenemos la etapa intermedia y en este punto en particular de la etapa intermedia tenemos, estimados amigos, dos fases. Etapa intermedia, oral. Bueno, primera escrita, cuando se presenta el escrito de acusación, ¿sale? Y cuando se le da contestación a esa acusación. Muy bien. Y una fase escrita, oral, perdón, con la celebración de la audiencia intermedia. Y tenemos después la fase de juicio oral. Muy bien. En la cual incluye el tema de alegatos de apertura, alegatos de clausura y la sentencia. Muy bien. Todo eso es un procedimiento ordinario en materia penal. En esta clase también vamos a ver que existen salidas alternas al proceso penal, como es el caso de el procedimiento abreviado, el tema de los acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional del proceso. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Sí? Muy bien. En una controversia, Sí, sí, muchas gracias. En una controversia, en una situación de conflicto, como abogados tenemos que resolver las siguientes preguntas. Siempre, por favor. ¿Dónde? El espacio geográfico
el espacio donde ocurrió la controversia, donde ocurrió la situación que vamos a combatir. Muy bien. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué? ¿Qué buscó iniciando esta controversia? ¿Qué busco iniciando esta litis? ¿Qué busco si quiero suscribir este medio alterno de solución de controversias? ¿Vamos bien? Cuando me encuentro en facultad de continuar mi pretensión o ya no me encuentro en esa facultad. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿En qué momento? ¿Quién? ¿A quién le voy a reclamar? Persona física, persona moral. ¿Contra quién voy a iniciar mi controversia? ¿Contra quién tengo que llegar al acuerdo? ¿Qué? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? ¿Cuál es la naturaleza de la situación que me conlleva a iniciar una controversia, a celebrar un medio alterno de solución de controversia? Y el punto que como abogados vamos a resolver, que sería el cómo, la forma, las cuestiones de todo el trámite que debemos de presentar. Vamos a poner un caso en particular, ¿sale? Vamos a hablar de materia penal y vamos a resolver estas preguntas, ¿vale? Vamos a señalar el tema de la comisión de un delito. En particular, vamos a hablar del robo. Sujeto A se apodera de un bien mueble ajeno de sujeto B. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México el día 24 de septiembre, ¿vale? 24 de septiembre del 2022, exactamente a las 11:50 de la noche, en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿vale? Para que sea todavía más céntrico. Muy bien. Entonces, varias preguntas resolvemos. La primera pregunta que resolvemos es el espacio. ¿Dónde ocurrió? Y nuestra respuesta tendría que ser el 24 de septiembre a las 11:50 en la Ciudad de México. ¿Para qué? Principalmente por la víctima. ¿Para qué? Fui desposeído de un bien mueble que era de mi propiedad e inicio esta controversia para que me sean devueltos y además la persona que causó la afectación repare el daño causado. ¿Cuándo? Ya lo mencionamos, 11:50 de la noche del día 24 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Quién? ¿Quién causó la situación? El sujeto activo que se llama Juan Pérez. Naturaleza, el conflicto, materia penal, federal, local. En este supuesto vamos a hablar de una controversia de índole local. Vamos bien, entonces voy a presentar mi querella correspondiente al Ministerio Público adscrito a la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La forma, presento mi querella por escrito, presento mi querella de forma oral y en este caso la agencia del Ministerio Público tendría que integrar la respectiva carpeta de investigación para formular la imputación correspondiente en contra del sujeto activo. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vieron ustedes las respuestas que tenemos que empezar a aterrizar cuando verifiquemos alguna situación en particular?
¿Sí nos quedó claro este hexágono procesal o no, compañeros? Sí, maestro. Ok, muy bien. Sí, maestro. Perfecto. Maestro, Muy bien. Sí, profesor. Ok. maestro, Sí, lo escucho, por favor. Mi estimado perdón, Juan Carlos, ¿eh? servidor, gracias, maestro. Sí. ¿Eso tiene un orden? ¿Hay que empezar primero, para qué, o con del lado de cuándo, o de cómo? Empiece Tiene con un el dónde. Sí, hay que empezar con el dónde. ¿Vale? Porque eso le va a ayudar a determinar a usted la autoridad que es competente. Muy bien. Ok, Sí, maestro, gracias, gracias. a sus órdenes. Bien, compañeros. Después de esto que acabamos de estudiar, vamos a empezar con las formas de solución de conflicto en materia penal. Muy bien. Antes de revisar esta justicia alternativa, quiero empezar con la justicia tradicional. ¿Sale? Aquí está. La justicia formal, y ahorita vemos la alternativa. Muy bien. La justicia formal para solucionar este conflicto. Tenemos, por ejemplo, estimados amigos, el tema de ¿qué es lo que hacemos frente a un conflicto en materia penal? Vamos a ver que existen varios supuestos. ¿Por qué hablamos de justicia formal? Porque aquí tenemos a las autoridades que intervienen dentro del sistema acusatorio adversarial. Tenemos a la fiscalía, tenemos al juez de control, al juez de juicio oral, tenemos al tribunal de enjuiciamiento y tenemos a las partes que intervienen, ¿verdad? Muy bien. Vean todo lo que va a ocurrir. Recuerden, otra vez lo reitero, la justicia formal en materia penal va a tener 3 etapas. Ya las conocen ustedes. Etapa de investigación, etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Esa es la terminación ordinaria. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, la terminación ordinaria entonces nos lleva de la A a la Z. Para encontrar una solución al conflicto, yo debo de transitar todas estas fases. Muy bien. ¿Lo comprendemos, sí o no? ¿Sí? Bueno, tenemos algunos supuestos de que en esta fase de investigación inicial, la fiscalía no va a judicializar la carpeta de investigación. Y entonces vamos a encontrar una solución desde el principio. ¿Por qué? Porque la fiscalía dice, no voy a iniciar una carpeta. ¿Por qué supuestos tomaría esta decisión la fiscalía? Ahí va. La fiscalía nos dice, termino la investigación y no lo voy a judicializar. Me abstengo de investigar. La querella que vienes a presentar, ¿qué crees? No constituye un delito. ¿Sale? Vete por otra vía porque no constituye un delito. ¿Se entiende? Me abstengo de investigar. La causa que tú me estás presentando ante mi fiscalía es una causa que no tiene que ver con un tema de delito. Posiblemente tenga que ver con otras materias, pero no con la materia penal. Yo pudiese llegar ante la agencia del Ministerio Público y decir, Juanito Pérez no me cumplió con un contrato. ¿Así lo podría hacer? ¿Qué No. tendría que hacer la verdad que no? La fiscalía Tendría diría, que llevar como las bases o bueno, lo que es. pero no, pero ni siquiera, aunque lleve el contrato y lleve No, todos los porque elementos, sí, mi estimado amigo, no José es de su Antonio, competencia, no es es de una, su, es una No es situación tema. civil, ¿no? es una situación civil.
Si no es la vía adecuada, no es la vía correcta, me abstengo de investigar. Lo que me vienes a presentar no constituye un delito. ¿Sale? También podrá tomar la determinación del archivo temporal. ¿Qué creen? Sí constituye un delito, pero el sujeto se sustrajo de la acción de la justicia. Se dio a la fuga. Ya salió del país, ya salió de nuestra competencia. Hasta en tanto vuelva a tener conocimiento de él, archivo temporalmente la presente carpeta de investigación. ¿Lo comprendemos, compañeros? Ok. Del análisis de la carpeta de investigación, la fiscalía decide el no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Primer punto. Puede ser porque el acto que se está investigando como tal no constituye un delito. O si constituyera un delito, este ya prescribió. ¿Saben qué? Si era un delito, pero ya no estamos en el momento procesal para iniciar la carpeta de investigación. O también se aplica algún criterio de oportunidad en relación a situaciones muy particulares sobre el sujeto activo. El sujeto activo tiene más de 60 años, se encuentra enfermo y el delito no amerita que se encuentre privado de su libertad. Se lo amerita, pero tiene una enfermedad terminal en su última fase. ¿Vale? Llega a un acuerdo con el sujeto activo porque este ha decidido cooperar con la investigación de otro delito. Muy bien. Mi estimado Ricardo, te escuchamos, por favor. Maestro, referente a la prescripción de los delitos, ¿en qué temporalidad se da esta prescripción? O le quisiera preguntar si hay algún artículo que nos establezca la temporalidad. No, usted tiene que tramitar, verificar lo siguiente, por favor. Va a sumar la mínima con la máxima y la va a dividir entre 2. Ese resultado le va a ayudar a usted a determinar en qué momento un delito ha prescrito. ¿Listos? Por ejemplo, le voy a poner un caso. Feminicidio. Se establece la mínima 35 años. La máxima 70 años. ¿Cuánto nos dan estas dos cantidades? 105. 105 años. Entre 2 serían 52.5 Ok, entonces para la prescripción serían 52.5 años. años. Sale hablando de un delito grave, un delito que tiene la mayor punibilidad en nuestro país, ¿no? O sea que si han pasado 10 años del supuesto acto, estamos en tiempo. Todavía, exactamente. ¿Se entiende? Aunque se dificulta, ¿no? Porque digo, después de 10 años ya para poder recobrar todas las pruebas y demás, pues es más difícil. Es más complicado, pero todavía podrías mostrar en posibilidad de investigar el delito, ¿verdad? Muy Ok. bien. Muy bien. Ricardo, te escuchamos, por favor. Ahí me queda una duda. O ¿Sí? sea, si así como usted dice, son 52 años y ya pasaron 10, los otros años que le faltan por cumplir, así fuera, ya no lo podemos meter ya no se puede seguir el juicio. Si ya prescribió, si hubiese prescrito ya no, ¿eh? O sea, si ya prescribió y así diéramos con usted, pues ya no hay ninguna acción penal que iniciar en contra de usted, porque la causa penal ya ha prescrito. Sí, pero prescribió cuando ya se cumplieron los 52 años o antes. No, No, hasta que pero haya 52. transcurrido este tiempo. Es decir, por ejemplo, O sea, por ejemplo,
Yo le pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, si son 10 años y me agarró usted al 8, al octavo año, me faltan 2 años por cumplir, ¿esos 2 años los cumple o no? Usted cumpliría inclusive todo lo que establezca la punibilidad, Claro. en este caso la norma penal, ¿no? Es decir, el delito para el momento, digamos, en este momento, cuando usted lo cometió, Ajá. se castigaba con, vamos a suponer que el tema de la media aritmética fueran 10 años, ¿no? Ujú, 10 años. Y a usted lo detuvimos al año 8, ¿no? ujú. Si se establece su responsabilidad penal, se podrá establecer sobre estos 10 años. No significa que usted ya cumplió con una pena, ¿no? Ok. O sea, usted al final de cuentas, si la sentencia pudiese establecer y establecer una pena de hasta 10 años, Ok. ¿vale? ¿Por qué? Porque usted estaba dado a la fuga, Ya. Ajá. Ok. ¿sí? Ok. Perfecto. Entonces, Profesor, aplica es cuando están en la cárcel y no les dan el juicio, ¿no? Cuando no les cita sentencia. Pues sí, o sea, en este punto, pues no porque usted haya estado dado a la fuga significa que estuviera comprobando alguna pena. Ajá, Al ajá, final sí, de sí. cuentas, así hayamos detenido un día antes de que prescribiera la acción, pues bueno, aún así pudiésemos establecer su responsabilidad penal, ¿me entiende? Ok, sí. Gracias, profe. A sus órdenes. Caso contrario del artículo 14, ¿eh? Si hay un beneficio, por ejemplo, cuando usted me dice que cometió el delito se castigaba con 10 años, mi estimado Ricardo. Ahorita que lo detenemos, ya no se va a castigar con 8 años. Ahora se castiga con 5 años. Entonces, usted sí se hace digamos, obtiene este beneficio de conformidad con el artículo 14 de nuestra Constitución. Muy bien. Ok. Muy bien, mi estimada Jonet. Profe, gracias. Sí, Jonet o Jonet, ¿qué es Jonet, verdad? Jonet, profesor, a sus órdenes. Jonet, sí, me levantó la mano, iba a hacer una pregunta. No, ya quedó aclarado lo que se ejecuta la sentencia en el momento que sí que se le detenga, ¿no? A partir de ese momento, porque no sabe qué sentencia les vaya a dar. O sea, a lo mejor le dan 3 años y a lo mejor 4, no sé. Si son 10, pues en ese momento, aunque le haya faltado solamente 2 años para prescribir el delito. Sí, porque al final de cuentas él estaba en fuga. Y él no es que estuviera cumpliendo con su responsabilidad, ¿no? Él se Sí, claro. encontraba, pues, por ahí huyendo de la justicia, ¿verdad? Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Compañeros, seguimos. Ahí va. Bueno, ya hablamos de la terminación de la investigación. Ya vimos la terminación ordinaria, ¿sale? Ya conocemos las fases que integran nuestro sistema acusatorio adversarial. La fase de investigación, en la etapa de investigación, investigación inicial, investigación complementaria. La fase escrita, la fase oral. Para que hablemos de las salidas alternas al proceso, voy a hacer un pequeño esquema que espero que sea de su comprensión, compañeros. Ahí va. Muy bien. Como ya mencionamos, tenemos la investigación inicial y complementaria y la fase intermedia. Un poco más aquí adelante tenemos la fase de juicio oral. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Ok. Investigación inicial, Sí. investigación complementaria. Investigación complementaria inicia con la audiencia inicial y va a concluir cuando se establezca el plazo para cierre de investigación. Muy bien. E iniciamos con la etapa intermedia, con la presentación del escrito de acusación, la víctima constituyéndose como acusador coadyuvante y con la contestación de la acusación que podrá presentar la defensa. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Atentos, por favor.
Porque tenemos salidas alternas. ¿Qué significa? Que no tenemos la necesidad, estimados amigos, de agotar todo esto hasta acá para solucionar el conflicto. Pudiésemos encontrar una solución al conflicto antes de llegar a juicio oral. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Muy bien. En este punto hablamos de las salidas alternas al proceso penal. ¿Cómo son? Los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. ¿Vale? Nada más voy a mencionarlos sin entrar a fondo porque eso lo vamos a ver en la última parte de nuestra asignatura. Los acuerdos reparatorios son esos acuerdos que suscriben la víctima con el imputado, con el indiciado, imputado o inclusive acusado. Muy bien. Y lo van a suscribir de acuerdo a la fase ante la fiscalía, ante el juez de control. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Pongo un caso. Ahí va. A y B tienen un accidente de tránsito culposo. B le pega A le pega a B. ¿Sale? Dice B, no choqué, me chocaron, ¿no? Dice que le pegaron. Ahí está. Tiene un accidente. E inclusive tiene algunas lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Y llegando al Ministerio Público, A se compromete a reparar el daño. B acepta el acuerdo y hemos encontrado una solución. ¿Me entienden, compañeros? Ok. Suspensión condicional. Ahí va, solamente para que lo vayan entendiendo. A ver, atentos, por favor. Suspensión condicional. La suspensión condicional es un acuerdo que va a suscribir la fiscalía con la defensa, sin que exista oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido. Esto lo van a celebrar ante un juez de control. ¿Vale? Muy bien. En la defensa se compromete a la reparación del daño y además a sujetarse a las condiciones que va a fijar el juez de control. No salir de tal jurisdicción, someterse a un plan en la cual tenga que firmar ante una autoridad que establezca el propio juez de control, que se abstenga de consumir bebidas alcohólicas, que se someta a un tratamiento para combatir adicciones, etcétera, etcétera. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Muy bien. Entonces, sí, mi estimado. Aquí no importa la víctima. Por supuesto que sí importa, pero por eso decimos oposición fundada y motivada. Si la víctima logra demostrar una oposición fundada y motivada, no se van a suscribir esta suspensión condicional. Porque tampoco se trata de un tema de necedad, ¿eh? Porque hay veces que la víctima dice, no, es que yo quiero que esté en prisión. No es cierto. Si no la merita, no. O sea, simplemente se está comprometiendo contigo. Se está comprometiendo a repararte el daño. Se está comprometiendo a sujetarse a esas condiciones que fija el juez de control. Entonces, no me estás justificando tu víctima
tu oposición fundada y motivada. ¿Sale? Eso lo va a calificar el juez de control. Ok, está bien. Muy bien. Sí. Vale, mi estimado Eduardo, te escuchamos, por favor. Sí, buenos días. Nada más para precisar, donde puso Fiscalía Defensa que se somete a las condiciones, es el justiciable, ¿no? No la defensa. Bueno, ¿quién representa en este caso al sujeto activo? Ah, no, bueno, sí, pero realmente el que, o sea, si la defensa no, al final del día, bueno, yo si lo veo, yo estoy en el nuevo sistema, si la defensa no cumple, pues no es cuestión de él. La orden, al final del día, o el incumplimiento va sobre el justiciable. Bueno, sí. Bueno, en ese caso, a lo mejor procesalmente hablando, tendríamos que decir que la defensa representa los intereses del imputado. Del imputado, pero el que adquiere las obligaciones, pues meramente es el imputado, ¿no? Ah, claro, por supuesto, que la defensa solamente es un representante técnico en este juicio. Entonces, sí. O sea, al final de cuentas, él lo representa y es el que va a llegar a un acuerdo con la fiscalía, ¿no? Pero claro, quien se va a someter, quien se va a sujetar sería el imputado. La defensa solamente es el representante legal en el proceso penal. Muy bien. Muy bien. Bien, compañeros. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Tenemos también, mis queridos abogados, el tema del procedimiento abreviado. En este punto, el acusado renuncia a un juicio oral. El acusado acepta ser juzgado con los datos de prueba que en ese momento obran en la carpeta de investigación. ¿Se entiende, compañeros? En este punto ya hay una negociación entre esta parte procesal con la fiscalía. Muy bien. Y los beneficios es que va a tener una pena reducida. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Atentos, por favor. Porque ustedes van a ver un poco más adelante en qué momento se van a suscribir. Aquí está. Aquí tenemos con color azul la etapa de investigación. Con color verde la etapa intermedia. ¿Ok? Los acuerdos reparatorios los podemos suscribir desde, compañeros, la fase de investigación inicial hasta antes del auto de apertura a juicio oral. ¿Vale? Muy bien, compañeros. Hasta antes del auto de apertura a juicio oral. ¿Vamos bien? La suspensión condicional del proceso. Bueno, este primero que vimos es el acuerdo reparatorio. Muy bien. Segundo, suspensión condicional del proceso. Lo podemos suscribir, estimados amigos, desde que se haya declarado ya la vinculación a proceso. Vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. ¿Vamos bien, compañeros? Y el procedimiento abreviado también lo tenemos acá. Desde la vinculación a proceso o cuando se hubiese presentado la acusación hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Esa parte me la puede repetir, por favor. ¿En cuál punto en particular? En la de la abreviada. Procedimiento abreviado, vinculación a proceso o en etapa intermedia cuando se ha presentado la acusación
y hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Gracias. Sí. Mi estimado Eduardo, te escuchamos, por favor. Sí, nada más tengo una duda, yo no lo alcancé a escuchar. Los acuerdos reparatorios, también existen unos que se dan desde sede ministerial, ¿no? Y que ya no necesariamente tengan que llegar ante un juez de control. Sí, ¿O estoy equivocado? por eso lo señalaba que se pueden celebrar desde la fase de investigación inicial. Ah, ok, ok. Y la fase de investigación inicial es ante la propia fiscalía. Ok, O ok. sea, yo tengo un accidente con usted, no hay lesiones, solamente un daño patrimonial, me comprometo a reparar el daño y en ese momento lo cumplimento. ¿Sale? Entonces eso lo hacemos ante la fiscalía sin necesidad de llegar ante un juez de control. Ok, perfecto, gracias. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, maestro. Ok, bien. Y después de todo esto, mis queridos amigos, tenemos el tema de la justicia alternativa. ¿Por qué decimos que es alternativa? Todo lo que mencionamos a continuación, compañeros, de la formal, es ante las autoridades del sistema acusatorio adversarial. Ya hablamos la etapa de investigación, ya hablamos la etapa intermedia, ya hablamos la etapa de juicio oral. ¿Sale? Esta fase formal, esta justicia formal, se va a dar dentro de la justicia alternativa. Salimos de estas autoridades y vamos a trabajar de forma alterna. Si encontramos una solución, eso resolverá el presente conflicto. ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy bien. Aquí tenemos, en la primera parte, tenemos como fundamento el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la segunda parte, en la justicia alternativa, tenemos la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Esta sería la norma que se aplicaría en relación a la justicia, la justicia alternativa. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, en esta justicia alternativa vamos a tener la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. De encontrar una solución en esta vía y de cumplimentar el convenio, vamos a dar también por terminado, compañeros, la controversia penal en su vía formal, en su vía ordinaria. ¿Lo entendemos? De no encontrar la solución en esta vía, compañeros, vamos a regresar a la justicia formal en el punto en el cual nos hubiésemos quedado. ¿Comentarios? ¿Dudas? Mi estimada Catalina Castillo, te escuchamos, por favor. Este procedimiento se da cuando, por ejemplo, si se inicia una carpeta de investigación y el Ministerio Público es remitida la carpeta de investigación a las mesas conciliadoras, a las mesas de trámite correspondientes, y estas mesas también su finalidad pues es llevar a cabo la conciliación, o en este caso la manera de llegar a un acuerdo entre las partes para no judicializar. Bueno, en el caso de cuando no se dan, no se llegan a los acuerdos, es cuando el Ministerio Público, bueno, en este caso la mesa que tiene la carpeta de investigación, es cuando la dirige, bueno, la judicializa para que entonces ya pase a una etapa de juicio, a una audiencia de control. A ver, no sé, ¿fue pregunta o es como más un... Bueno, bueno,
Quisiera saber si ese es el procedimiento. Bueno, lo que va a hacer la fiscalía hasta cierto punto es lo que usted ha señalado, ¿no? Si la solución la puede tener en una fase de una justicia alternativa, de una conciliación, de una mediación, de un acuerdo, adelante, ¿no? Vamos a verificarlo por esa vía. Muy bien. Lo que va a hacer la fiscalía es, va a verificar que se encuentran dentro de los supuestos de procedibilidad de la justicia alternativa, de los medios alternos de solución de controversia, y entonces nos va a invitar para que encontremos una solución por esa vía. Si no llegamos a ningún acuerdo, si no tenemos la posibilidad de, si no queremos solucionar el conflicto en esa vía, pues bueno, entonces ya vamos a continuar con el proceso penal ordinario, como usted bien lo ha indicado. Ok. ¿Vale? Porque tampoco se trata de que nos impongan llegar a acuerdos, ¿eh? Si no estamos, si no de alguna manera no verificamos una solución adecuada a nuestra situación, pues bueno, entonces tenemos que continuar con el proceso penal ordinario. ¿Sí? Ok, sí está bien, maestro. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimada Catalina. Muchas gracias. Mi estimada Ruth, te escuchamos, por favor. Yo con una consulta para los delitos, bueno, yo tenía entendido que también son de no alto impacto los que se tienen que, los Esa que se pueden. pregunta no se la voy a responder porque vamos a avanzar más adelante, vamos a ver en qué casos proceden los medios alternos. Ok. ¿Vale? Sí. Porque si no, nos adelantamos y no le resuelvo adecuadamente mejor. Vamos a ver más adelante en qué supuestos van a proceder los medios alternos de solución de controversia, ¿verdad? Porque si hablamos de un homicidio, así usted esté en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, pues por supuesto que no sería el delito bajo el cual se soluciona a través de medios alternos, ¿me entiende? Entonces sí hay algunos requisitos de procedibilidad que vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Ok, Ricardo, te escuchamos, por favor. No, ya iba a hacer una pregunta parecida. Ok. Me espero para más adelante. Gracias. Ok, muy bien. Bien, compañeros, ¿hasta aquí vamos bien? Perfecto, muy bien. Entonces, rápidamente continuamos, pero revisamos este punto nada más. Ahí voy. Muy bien, compañeros. Ante un conflicto, las partes tomamos determinadas aptitudes. Pero aquí lo importante es que existen varias formas de solucionar el conflicto. Hablamos de la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Recuerden que la autotutela es una forma primitiva, una forma egoísta, una forma en la cual solucionamos el conflicto a través del uso de la fuerza. Sin embargo, existen algunos supuestos en la cual la legislación tutela o permite la autotutela. En el tema de la autocomposición, hablamos del diálogo, hablamos del acuerdo para encontrar una solución al conflicto sin necesidad de acudir a un tercero. Y en la heterocomposición mencionamos al tercero, mencionamos a la cuestión de encontrar una solución al conflicto a través de la intervención de este tercero que con fuerza vinculante dirimirá el conflicto. Muy bien. Mi estimada Jacqueline, te escuchamos, por favor. Es una como retroalimentación respecto a la autotutela, autocomposición y heterocomposición de la que estamos hablando,
creo que se encuentran inmersos en la Constitución política. Creo que, bueno, de tal manera la autotutela pienso que se encuentra en el artículo 17 constitucional. Ahí se encuentra prohibida. Ajá, la autotutela y la autocomposición y heterocomposición en el artículo 123 constitucional. En parte sí, y se hace mención más usted más que nada al conflicto, al procedimiento de materia laboral. En particular, por ejemplo, nos dice el propio artículo 17 de la Constitución, en el caso de la heterocomposición, el punto de partida en la cual van a existir tribunales expeditos para dirimir los conflictos que las partes estén presentando. Entonces, si nos vamos al artículo 17, vamos a ver qué dice en su párrafo segundo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Y por ejemplo, el párrafo quinto dice, las leyes preverán los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los cuales se requiera supervisión judicial. En particular, son algunos de los puntos muy importantes que usted nos ha señalado en relación a la autocomposición, la heterocomposición y sobre eso todo la prohibición del ejercicio de la autotutela. Muy bien. Perfecto. Muy bien. De todo esto, compañeros, señalábamos que en la heterocomposición tenemos una trilogía procesal que está interviniendo. ¿Vale? Tenemos a la parte actora que tiene una pretensión en contra de la parte demandada y tenemos al órgano jurisdiccional que con fuerza vinculante va a dirimir este conflicto. Muy bien. Hablábamos de la importancia de conocer el hexágono procesal. Las preguntas más importantes que vamos a hacernos en relación a un conflicto van a ser las siguientes. Acuérdense, preguntaremos el dónde, el para qué, ¿sale? El cuándo, el quién, el qué y el cómo. Son las preguntas que nosotros tenemos que formular para tratar de dirimir una controversia que son parte muy importante y sustantiva. Hablamos de una justicia formal en materia penal y de una justicia alternativa. La justicia formal tiene las fases que ustedes ya conocen. La etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral. La etapa de investigación con su fase inicial y su fase complementaria. La etapa intermedia con su fase escrita, que es la parte de la acusación, y con su audiencia intermedia, y la etapa de juicio oral en donde se va a dirimir la presente controversia. Muy bien. Dentro de esta justicia formal, tenemos salidas alternativas, como son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. De forma alterna, tenemos a los medios alternos de solución de controversias. Y aquí mencionamos a la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Muy bien, mis queridos amigos. Ok, esos son los puntos más importantes que hemos analizado en esta primera unidad. ¿Listos? Muy bien. Licenciada Jessie.